Estamos en Posta Edición Orgullo. Estas entrevistas salen en junio para Volquete Stream. Y estoy con dos invitados que me alegra mucho tenerlos acá, no solo por el cariño personal, sino porque además grandes militantes y comprometidos de la política. Estoy con Silvia Bergalio y Marcelo Yajari de Posta, de ATE, de la Secretaría de Género y Diversidad de ATE, están en Posta. ¿Cómo están? Todo bien, buenas Muy tardes, bien. ¿Cómo estás? ¿Llegaron bien? Llegamos bien. De la Secretaría de Género y Diversidad de ATE Nacional. De ATE Nacional, Aclaramos, sí. ok, perfecto, está buena la aclaración. Este ciclo de entrevistas nosotros lo pensamos justamente porque me parece que hay que, y ha tenido muy buena recepción hasta ahora, en el sentido de dialogar con personas que están en la militancia. Digo, hoy vemos tanto, ¿no? Tanta información circula, pero hay en realidad muy pocas veces de poner en palabra y de profundizar un poco el discurso, ¿no? Mucho de lo que circula son recortes por TikTok o por Instagram. Entonces poder darnos el lujo, el privilegio, el gusto de charlar un poco más profundamente. Y me gustaría preguntarles cómo nació en ustedes, muy en lo personal, sus ganas de participar en política, en el sindicato, en donde sea. ¿Por qué? ¿Cómo y por qué? ¿Cómo y por qué? ¿Arrancás? Bueno, en mi caso en particular, siempre, ya creo que desde la infancia casi, tenía una inclinación a cuestiones sociales y me acuerdo, por ejemplo, patente una escena típica de provincia, que era viajar en un colectivo, que es el 318, y pasar por arriba de un puente que cruzaba un arroyo, y a la vera de ese arroyo había lo que se conoce como villa. Claro. Comúnmente. Entonces, de repente, tendría 6, 7 años, veo en pleno invierno un niñito que pasa corriendo descalzo, casi desnudo. Claro. Entonces, mi pregunta fue hacia mi vieja, ¿por qué viven así? Y ella me responde, diciendo, ¿qué pregunta? Me dice, porque no tienen plata, fue la respuesta. Claro. Y mi repregunta fue, ¿y por qué no les ¿Por qué no dan? tienen plata? Bueno, ahora parece que se dieron cuenta algunas ultraderechas de esa respuesta. Pero en realidad, bueno, tenía que ver con eso, ¿no? Me llamaban la atención ciertas cuestiones de injusticia, ya desde esa primera infancia, y después en el secundario, con el advenimiento de la democracia, que yo en 1983 empiezo el secundario, vuelven a florecer los centros de estudiantes. Claro. Y ahí también, digamos, empecé a hacer los primeros palotes en la incursión de ir generando puentes o condiciones para que se vayan dando nuevos derechos. Creo que tendría que ahondar más quizás en la historia de la familia, desde dónde viene. Pues esa es una de las cosas que más me sorprende de este ciclo, digo, cuando entrevisté a varias personas, que a veces nos ponemos a ahondar acá mismo, casi como un ejercicio medio de terapia, de en cuáles fueron nuestras historias y por qué de repente nos empezamos a acercar. ¿Vos, Silvia, había política en tu casa? ¿Se respiraba eso? Yo me acerqué a la política desde muy chica, adolescente. Yo soy de Entre Ríos. Mira, como yo. Y mira, soy de Concordia, una de las ciudades más pobres del país. No sé de qué ciudad sos, pero Concordia siempre estuvo ahí no sé ahora cómo estará, pero peleando con Resistencia Chaco, Claro. el primer lugar en índice de pobreza. Así que es una ciudad muy, muy poblada y muy pobre. Yo me vine a Buenos Aires, justamente escapando de muchas cosas, en el 83. Claro. Entonces tenía 17 años y bueno, plena primavera democrática, la militancia se respiraba en las calles. Así que ese año mismo me empecé a acercar a organizaciones de izquierda, que ya movilizaban. Bueno, estuve en los festejos del triunfo de Alfonsín y ahí arranqué. Milité muchos años políticamente y después, hace unos 20 años y por ahí,
que estoy militando sindicalmente en Claro. ATE. No milito en una organización política ya. Y dentro de la militancia sindical, particularmente en género y diversidad, bueno, primero las secretarías en la CTA autónoma de Capital y Nacional, y siempre en ATE, ¿no? También. Y bueno, la historia de esa por ahí es otra parte, pero bueno, la historia de la secretaría, primero en ATE no fue secretaría, fue departamento de género, después género y diversidad, tomamos también, pero bueno, siempre en esa continuidad. Y bueno, fue eso, el despertar, creo que, de la democracia, y milité mucho tiempo en derechos humanos. Estuve ahí con madres, como 2 o 3 años. En un momento se había formado el Frente de Apoyo a Madres, que militamos ahí con, bueno, que Eve estaba, ¿no? Conducía ahí ese espacio. Fue un tiempo muy, muy lindo, muy interesante, porque, bueno, nada, reivindico todo esos momentos en que desde estos espacios de derechos humanos llevábamos la temática y las reivindicaciones y la lucha a los barrios, ¿no? Claro. Recuerdo que íbamos ahí en el conurbano, íbamos a una plaza, no sé, un domingo, y hacíamos una muestra de fotos, charlábamos con los vecinos. Bueno, esas cosas que por ahí hoy en día se ha perdido un poco, ¿no? Lo Sí. del el cara a cara, de hablar con la gente, ¿no? Hablando de esto que vos decías, ahora las redes han por ahí... Todo es recorte, diluido. todo es 30 segundos, todo, Sí. todo es un flyer, todo... Y a veces nos perdemos también... Creo que en realidad inventé este ciclo para poder charlar con gente, básicamente. Pero me parece que también es un ejercicio interesante, ¿no? Como traspasarlo quizás desde este soporte, que es el que podemos encontrar hoy, pero la oportunidad de dialogar, ¿no? De escuchar también, ¿no? Hay tan poca escucha. Creo que estamos como en un momento... Bueno, Andy Warhol en algún momento lo anticipó. Todos vamos a tener nuestros 15 minutos de fama. Entonces todos queremos tenerlos ya. Entonces todos estamos muy preocupados por hablar más que por escuchar, ¿no? Y creo que es una época en donde nos tenemos que preguntar cosas. Y una de las cosas que me preguntaba, ¿no? Y también para contárselo a quienes no lo sepan, ¿cuál es la situación hoy de los trabajadores del Estado? Digo, ¿cómo están? Digo, cada tanto circula alguna noticia de algo, de un despido, ¿cuál es la situación hoy en general? Bueno, la situación hoy del trabajador del Estado es crítica porque, digamos, primero ha habido un desguace del Estado como continuidad de la política económica de la dictadura militar del 76, que en primer momento, digamos, fue un golpe histórico, el cual, digamos, nunca se volvió a la etapa previa en el sentido de industrialización del país, una direccionalidad económica que obligaba a Argentina a la desindustrialización de un proceso que había llevado décadas, Claro. con estas ideas neoliberales que posteriormente del advenimiento de la democracia tuvieron un resurgimiento mayormente en los gobiernos de Menem, en los gobiernos de Macri, y esta continuidad histórica en este desarme industrial del país con Milei. Estamos en una situación crítica porque nunca se afectó de manera tan vehemente y con consenso en la población el desguace de un Estado que es el que te garantiza, digamos, el ejercicio concreto de los derechos, ¿no? Claro. Por ejemplo, hace un rato hablamos del tema de transporte, que es uno de los puntos en los cuales se está produciendo el desarme ahora y es más notorio por
la mala calidad en que la gente trabaja, pero es una de las esferas en las que se afecta la estructura estatal. La estructura estatal se basa también en el trabajo de los trabajadores estatales. Claro. Muchas áreas fueron suprimidas, el famoso fuera, despegando el calco, implica trabajadores que ya no tienen trabajo, familias que se quedan sin un ingreso, sin protección social, y por otro lado, del otro lado de la ventanilla, ciudadanos que se quedan sin atención. Sin atención. O sea, sin pensar en la segunda vuelta, ¿no? Por la primera vuelta que te venden desde estos gobiernos de derecha es te ahorras ese salario, que tampoco era un salario, digamos, muy importante. Pero lo que no se ve es que después esa persona que debía atenderte, que debía agilizar un trámite, ya no va a estar para hacerlo. Que debía quizás atender una línea telefónica sobre violencia de género, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Que fue uno de los ministerios primeros que fueron eliminados. Tenemos un número sobre la cantidad. Eso se actualiza desgraciadamente diariamente, creo yo, pero digo, tenemos un número de la cantidad de ya trabajadores estatales que en estos casi 3 años han sido despedidos. Sí, hay una primer parte donde con la supresión de ministerios y despidos hay un número ahí importante, y después también con los retiros voluntarios que se han implementado. Nosotras nuestros números calculamos que son alrededor de, entre despidos y retiros voluntarios o renuncias directamente, son 50.000 trabajadores y trabajadoras. Ahora, en particular, a eso hay que sumarle también que tenemos el sueldo prácticamente congelado. O sea, tenemos de los sueldos, no sé, un promedio, el promedio del sueldo estatal. Obvio que hay sectores que siempre tuvieron mejores ingresos, pero está el promedio en 1 millón de pesos aproximadamente. Y la gente, los que pueden, se van. Eso también, o sea, nosotros lo contamos como porque también es personal capacitado con recursos que invirtió en su momento el Estado, que se pierden porque pueden conseguir tal vez un mejor salario en una parte privada. Pero particularmente nosotras hemos hecho bastante hincapié con algunos sectores con que más se ha ensañado este gobierno, que es particularmente, bueno, no solamente el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, es decir, con un ataque claramente hacia las mujeres y hacia las diversidades, hacia las personas que habían entrado, por ejemplo, con el cupo laboral travesti trans, es decir, fueron despedidas casi la mayoría, y que no eran muchas, o sea, hay que aclarar eso además, que tampoco tenían buenos salarios, todo un montón de... Y eso fue maldad pura, o sea, claramente un ensañamiento tratando de disciplinar a las personas, porque no... políticamente ni en las cuentas del Estado no le redituaba demasiado. Lo mismo con no solamente el ministerio, sino diversas áreas que tenían que ver con planes que dependían del ministerio o dependían del ex Ministerio de Desarrollo Social, como el Plan ENIA, por ejemplo, que tenía alcance nacional. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social tenía delegaciones territoriales en las provincias, y eso, por ejemplo, también fueron cerradas todas y mucha gente quedó en la calle, ¿no? Pero aparte, o sea, eso para mí es, perdón, pero sí.
como es sumamente importante que también se vea que en las provincias quedaron totalmente desguarnecidas. La gente no tiene a dónde acudir, ¿no? Claro. O sea, No, y mientras te escuchaba, pensaba en esto de que también son poblaciones a las cuales en general son expulsadas por otras áreas de su vida, por otras esferas de su vida, y que no tienen la misma... Uno piensa en el imaginario en general blanco, heterosexual de clase media, ¿no? Entonces, bueno, pierdo un trabajo, salgo a buscar a otro. Pero en realidad, cuando uno hace el ejercicio de ponerse en otras identidades, en otras historias de vida, no es la misma posibilidad de inserción laboral de una persona que ya fue expulsada de muchos otros, que a veces inclusive su preparación no es la misma porque el sistema educativo las ha expulsado. Entonces es muy cruel pensar eso. Pregunta como muy puntual, ¿saben si esas personas, o en general, una persona que es expulsada, ¿no? por el cupo laboral trans, para contárselo a las personas que no lo saben, ¿a dónde va? Es muy cruel la pregunta porque nos toca enfrentarnos con realidades muy duras, ¿no? Esa gente que es expulsada, ¿qué pasa con ellas? nosotras como desde la Secretaría, como sindicato, hemos acompañado en algunos casos que tuvimos alcance porque también no todas las personas que habían entrado por el cupo se habían acercado en su momento a algún sindicato, ¿no? En el estado tenés ATI, también está UPCN. Y hemos acompañado, por ejemplo, presentado demandas para que sean reincorporados con muy resultado disímil, porque bueno, la justicia tampoco acompañó en ese sentido. Y la verdad que no tienen muchos recursos esas personas, porque justamente, como vos decís, muchas de las que habían ingresado son personas que no venían con una historia de una trayectoria laboral con trabajo registrado, ¿no? Es decir, entonces, bueno, o sea, primero también costó mucho la inserción, en ese sentido, bueno, o sea, había un plan de acompañamiento desde el ministerio. Nosotras como ATE también tuvimos una política de una campaña para que se implemente el cupo en los sectores, pero bueno, fue muy trabajoso y realmente después ya no quedan muchos recursos donde ir, porque ya te digo, han cerrado no solamente ministerios, sino también todas las áreas que se dedicaban al tema, ¿no? Áreas de diversidad o de género y diversidad propias en los organismos, incluso hasta la implementación de la ley Micaela, por ejemplo, que había en muchos organismos, había un plan de capacitación en ese sentido. Obvio que todo eso fue eliminado. Así que, lamentablemente, salvo organizaciones, pero que son organizaciones civiles, claro, que acompañan, como La Mocha, por ejemplo, ¿no? Que hemos estado reunidos hace poco justamente acompañando una situación de una compañera que fue despedida y tratando, bueno, de ver qué recursos podía haber, pero bueno, sí, muchos... o sea, de parte del Estado, no hay respuesta. Ya tenemos claro que no. Y para decirlo un poco crudamente, es gente que tiene que volver muchas veces a la precarización laboral y a la marginalidad laboral, ¿no? Y es así. Digo, nos gustaría seguramente encontrar expresiones más amenas, pero no. La realidad de esas personas que son expulsadas de esos trabajos, muchas veces, y lo quiero poner en estas palabras, no para romantizarlo, sino para graficarle a quienes estén escuchando, muchas veces tienen que volver a las esquinas. Esto es así. No en todos los casos, pero muchas veces nos hemos enterado por la propia militancia, nos vamos compartiendo y sucede, ¿no?
Recién hablabas de la ley Micaela y me gustaría preguntarles eso. Para quienes no lo sepan, la ley Micaela era una ley que obligaba a la capacitación de las personas dentro del Estado a capacitarse en estos temas, en género, en diversidad. Digo, ¿cuál es hoy la implementación o el alcance real de la ley Micaela en esta gestión que ya sabemos cuál es el perfil que tiene? ¿Está sucediendo? ¿No? Bueno, en realidad no está sucediendo. Muchas capacitaciones que tenían que ver con cuestiones de género y diversidad, con áreas en distintos organismos que tenían que ver con género y diversidad, fueron disueltas. Claro. No se promueve la capacitación al respecto. Y leyes similares que abordan problemáticas de género y diversidad fueron, digamos, les cambiaron el contenido. O sea, no tienen el espíritu que tenían ni el impulso que les daba el Estado como en ley Micaela. En realidad está como en una especie de pausa y no se promueven los cursos, no se dan. O sea que para ponerlo en palabras también, digo, y quien esté escuchando del otro lado, el Estado está incumpliendo una ley, ¿no? No está... Sí. En realidad tiene distintas formas de hacerlo. Claro. Y utilizando eufemismos también, ¿no? Claro. Una, ya te digo, es pausar, no difundir, no dar las horas para tener esas capacitaciones. O sea, hay distintas... No dar oferta. Claro, como oferta, trabajadora del Estado, tenías la obligatoriedad, en casos como este, por ejemplo, de hacer cursos y que te certifiquen, digamos, las horas y que lo hiciste. Práctica, no hay oferta. Entonces, claro. Del Instituto de Capacitación del Estado, que era a través del cual recibías estas ofertas, directamente no hay nada y no aceptan muchas veces. Como organización sindical, nosotros proponíamos capacitaciones. Ahora no te están aceptando nada, directamente no te lo autorizan. Claro. Entonces, y menos lo que tenga la palabrita género o diversidad, ¿no? O sea, diría el presidente, esa agenda woke. Tremendo. Tremendo, pero es así. Y con lo de la ley Micaela pasó eso. O sea, tenemos casos de compañeras que han sido dejadas sin funciones porque en el organismo donde trabajan, su función era eso, o sea, armar los cursos internos de capacitación para las distintas áreas del organismo. Hay varios organismos nacionales que tienen alcance territorial, por lo tanto, han quedado sin funciones porque como eso directamente se suprimió y no te dan funciones, y así después te ponen en disponibilidad, ¿no? Que es... Y pensaba, digo, así como un medicamento tiene efectos secundarios, digo, ¿cómo son los efectos secundarios de esto, no? Cómo quizás en los ambientes de trabajo vuelve a instalarse prácticas machistas, ¿no? Cómo en los trabajadores del Estado que tienen la tarea de atención al público, cómo vuelven a instalarse los prejuicios cuando se acerca a alguien, ¿no? Que es una identidad no normativa. Digo, cómo, más allá del efecto inmediato, que es personas que quedan sin tareas o que quedan despedidas, cómo hay un efecto secundario que es hacia la sociedad directa y hacia las prácticas laborales, hacia dentro de cada ámbito, ¿no? La idea de estas entrevistas, en junio sobre todo en particular, es poner el tema de la diversidad dentro de las esferas que recorremos. ¿Cómo ven ustedes la diversidad en relación al sindicalismo, ¿no? Que también, digo, quizás no es el caso particular de ustedes o de ATE, pero sabemos que también todavía es resistida, ¿no? Hacia dentro de la política. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo transitan? ¿Cuál es su opinión? Sí. Bueno, los sindicatos en general son estructuras históricamente, hasta el presente, muy machistas. Claro. Si uno ve cualquier foto de la CGT, por ejemplo, o distintas agrupaciones gremiales, mayormente ves
fotos de varones Claro. heterosexuales, blancos también. Sí. Tiene todos los atravesamientos. Con lo cual, el sindicalismo es un terreno fértil y propicio para trabajar toda esta cuestión de ir avanzando, generando caminos dentro de los sindicatos. Las compañeras han hecho un trabajo inmenso ya desde quizás de la década de los 70, ¿no? Hay antecedentes de compañeras que han generado el departamento de género, Sí. porque también son bastante reactivos a la participación de mujeres. ATE viene haciendo un trabajo interesante y como militantes, digamos, ATE ha pasado por distintas instancias. Una de ellas fue el pase de del cambio de departamento a secretaría, lo cual Eso. implica tener un raviol dentro de la estructura, o sea, un reconocimiento formal. Claro. Por otro lado, el cambio o agregar también la perspectiva de las diversidades a la cuestión de la defensa de las compañeras. Eso hace que tengamos ahí también una posibilidad de trabajo dentro de los sindicatos. Con el advenimiento de la ley de cupo laboral travesti trans, se pone en discusión un eje que no estaba, digamos, en la mira ni de los sindicatos, pero tampoco estaba en la mira de los movimientos LGBTIQ+, en cuanto a reivindicaciones de derechos. Claro. El eje laboral, por alguna cuestión, ha sido olvidado por el movimiento. Es como que todos somos militantes, pero como si no trabajásemos. Claro. O sea, hay una cuestión... Tenemos libertades sexuales, pero no laborales. Digo, Claro, ahí es como- una cosa extraña, pero el tema de ser trabajadoras, trabajadores dentro de lo LGBT no es un tema que se traiga al cotidiano Claro. de la discusión de derechos, salvo, digamos, por la cuestión del cupo laboral travesti trans, donde la ley que habla de un cupo de un 1%, se intentó llevarla adelante durante el gobierno de Alberto Fernández, y que no llegó a cumplir ese 1%, y después fue sistemáticamente desimplementada. Con respecto a ATE en particular, venimos haciendo un camino, pero digamos, es un campo de trabajo fértil para trabajar tanto para los sindicatos, pues estaría buenísimo tener delegadas. Claro. Bueno, delegadas, hay algunas Hay. que otras compañeras trans que son delegadas, hay algunos compañeros que son delegados gays, pero nos encontramos con las barreras que te encontrás en cualquier otro ámbito social, que son esas barreras invisibles que hacen que no Claro. tengamos o que no se ocupen puestos de decisión o secretarías hasta ahora. Eso me parece importante. ¿Cómo has recibido, ustedes que tienen contacto con tantos trabajadores? Es la pregunta casi LAM, pero lo hago no por el chisme en sí mismo, sino por la realidad de estas barreras invisibles de las cuales vos hablabas, de las cuales veníamos charlando. ¿Cuál es la recepción en general del resto de los trabajadores frente a personas con nuestras identidades que empiezan a ocupar estos espacios? ¿Es buena? ¿Hay resistencia todavía? En los trabajadores me refiero. Ya sabemos que en los espacios de toma de decisión la resistencia es cada vez mayor. Digo, evidentemente habla de privilegios que no se quieren soltar, ¿no? Y demás. Pero en el resto de los trabajadores, ¿cuál es su lectura en relación a eso? ¿Hay resistencia todavía? Obviamente los climas políticos retrasan o avanzan eso mucho más. Lo sabemos, pero digo, el resto de los trabajadores, ¿cómo recibe a una delegada traba, por ejemplo, ¿no? Y lo digo con el peso y la incomodidad de la palabra, que es maravillosa. Sí, yo creo que igual, un poco pensando la pregunta anterior, es decir, estamos hablando siempre de un clima político que obvio que atraviesa todos los sectores y también a las organizaciones, ¿no? O sea,
Entonces, así como años atrás pudimos impulsar dentro del sindicato determinadas cuestiones, nosotras decimos siempre, impulsadas por la ola verde, Claro. Que fueron importantes para nosotras. O sea, desde la Secretaría se impulsó, bueno, primero una reforma del estatuto en ATE, por lo cual se creó la Secretaría, dándole un rango más importante que un departamento. Se impulsó también la alternancia en los cargos y el 50%, si bien desde una cuestión binaria, ¿no? O sea, mujer-varón, pero sí fue importante porque también se planteó la alternancia en los cargos de Secretaría General y Adjunta, dando por, en esta gestión que estamos transitando, las elecciones fueron en el 2023, la primera mujer secretaria adjunta de ATE Nacional. Y eso, bueno, ATE está en las 24 provincias, así que, digamos, se derrama, digamos. Claro. Y ATE ha sido, para mí, digamos, siempre ha tenido una tradición bastante democrática y, digamos, o sea, bueno, impulsando siempre también todas las discusiones más políticas también, de involucrarnos como trabajadores del Estado también en opiniones sobre qué debería hacer el Estado, qué políticas públicas deberían implementarse. Y a nivel de esto que planteaba Marce, de que tenemos compañeras trabas delegadas, y en algunas provincias también, cosa que es más llamativo, porque claro, ya sabemos que por ahí a veces van un poco más atrás en los procesos, y que eso no es nuevo. O sea, nosotras nos encontramos, por ejemplo, durante la gestión de Alberto del Ministerio, hicieron un encuentro en Tecnópolis, y nosotras invitamos a compañeras travestis, trans de las provincias. Las invitamos a ese evento y hicimos un encuentro de ATE, y había historias de compañeras que hace muchos años que eran delegadas, por ejemplo, ¿no? Mira. No, obvio que no estamos hablando de 5 ni de 10, o sea, ¿no? O sea, sí. Te sobran los dedos de una mano, pero sí procesos interesantes que no conocíamos. Por ejemplo, porque estábamos en la etapa de impulsar esa política dentro del sindicato. Entonces, ahora, entre los trabajadores, por lo menos, digamos, a donde tenemos acceso, no vemos como diferencias en ese sentido. Okay. Sí, que nos costó o que costó en nuestras compañeras y compañeros delegados que acompañan los procesos de inserción, porque eso creo que hubo ahí un poco una falta de política de acompañamiento más cercano. Entonces costó porque, porque tuvimos que suplir una política o una falta de política que tenía que venir de recursos humanos de los organismos, no del sindicato. El sindicato no debería estar para eso, pero bueno, muchas veces tuvimos que hacer eso. Y no nos ha llegado en general. Nosotros con Marce también estamos en un espacio que es paritario, una comisión paritaria de nuestro convenio, que es la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato. Ahí se presentan
trata sobre todo de temas de violencia laboral, incluida la violencia y el acoso por cuestiones de género. Y no vemos en las denuncias en general, digamos, ha habido algunas presentaciones, pero no se lee, no tenemos esa lectura. No hay un clima de resistencia. No hay, sí, Claro. no, yo por lo menos, digamos, no tenemos así. Sí, quizás al principio de la implementación de cupo, Claro. Fue disímil. Había sectores que eran muy permeables a la recepción de nuevas trabajadoras, travesti trans, y había lugares donde sorprendía, pero bueno, había una resistencia del común de los trabajadores. Claro. Supongo que dependía de cada organización también, pero hoy por hoy no se ve eso. Lo que sí se ve es que, claro, la ausencia y la desimplementación desde el lugar estatal, del gobierno, claro, ¿no? Claro. De esta política. Y digo, un poco los sindicatos, las organizaciones sindicales, los gremios, digo, son este nexo con los trabajadores y la realidad más común y silvestre, ¿no? Y en nuestro caso, digo que estamos dentro de una población que tiene una organización muy particular, ¿no? Ahora del colectivo LGTB+. Digo, ¿cuál ven ustedes que es hoy la realidad del colectivo en cuanto a social, ¿no? Después les voy a preguntar más del colectivo organizado, pero digo, en lo social, ¿cuál ven hoy que es la realidad del colectivo que discursivamente es atacado, ¿no? En donde personas que habían logrado quizás alguna inserción laboral la han perdido, en donde hay todo un clima de achicamiento que es real, digo, ¿no? Por más que el deseo sea otro. A nivel social, ¿cómo se respira, cómo sienten que respira el colectivo este momento? Yo creo que es un momento crítico para el movimiento porque en tanto trabajadores, y este gobierno ha demostrado una clara hostilidad hacia todo el movimiento de trabajadores, dentro de ese combo los trabajadores más perjudicados son precisamente los que tienen que ver con el colectivo LGBTIQ+. Claro. Las compañeras, como decía Silvia al principio de la charla, lo primero que hicieron fue despedir a todas las compañeras travesti trans, claro, mayormente las que habían entrado por cupo. Así que como trabajadores el movimiento está complicado porque, digamos, sos el que probablemente estés primero en la mira en el despido, el que más cueste la reinserción. Claro. Y a eso le sumas un gobierno que asusa todo el tiempo la estigmatización de claro, todo lo que tiene que ver con lo LGBTIQ+. Sí. Y me parecía importante, en algún momento creo que Silvia usó la palabra, y que es interesante, disciplinamiento, ¿no? Digo, cómo en realidad hay también un efecto, la letra chica, ¿no? Que no es solamente el despido por el despido en sí, sino es con el dedo señalador del poder que tiene el Estado, que es inmenso, que es el monopolio de muchas cosas, digo, señalarte como ubicarte en el lugar de la margen, volver a ubicarte en la orilla, en la sombra, ¿no? Y cómo ven también la organización del colectivo, ¿no? Ya a nivel social, pero también hay organizaciones, digo, parece mentira que uno lo tenga que aclarar o contar, ¿no? Pero también hay generaciones que no solamente por no involucrarse, sino también porque son muy nuevas y muy jóvenes. Hay organizaciones que militan estas cuestiones, así como dentro de los sindicatos sucede, o dentro de los gremios, organizaciones sociales, organizaciones civiles. ¿Cómo ven el colectivo más organizado, las organizaciones? Tiro como disparador. Justo en las distintas charlas que van pasando por ese sillón, algunas de las percepciones fueron que se ve muy atomizado, ¿no? Un grupo por este lado, otro grupo por otro lado, otro. ¿Cuál es su percepción? Bueno, yo creo que como el colectivo iba en pos de cuestiones muy primarias y el eje trabajo todavía no logró cristalizar, salvo esta irrupción de la ley en la discusión,
nos encuentra en un momento de, digamos, complejo, Claro. ¿no? Porque en realidad tenés que salir a defender algo en lo cual no estás tan ducho para. Claro. El gobierno apuesta a la división de cualquier sector que se le ponga enfrente, con lo cual es una necesidad de aglutinar el movimiento y no solamente unido a la lucha propia, sino, digamos, la idea es unir distintos sectores que estamos siendo atacados por este gobierno: el sector discapacidad, el sector de la vejez, discapacidad, los ambientalistas. O sea, todas estas luchas tienen un denominador común que tiene que ver con las políticas que viene a representar este gobierno y que las va ejecutando de una manera brutal. Claro. En cuanto a eso, bueno, existen espacios de defensa de derechos y hay que ir buscando las formas de ir articulando estos distintos espacios, si bien es cierto de que hay atomizaciones, pero que yo creo que pueden ser superadas y tienen que ser superadas porque lo que hay enfrente es tremendo. Que además no es solamente a nivel local, digamos, responde a un nivel internacional, claro, con la aparición de figuras por el estilo, como Trump en Norteamérica, en su momento Bolsonaro en Brasil, y distintas figuras en Europa, ¿no? Claro. Sí, yo creo que igual la fragmentación y la dispersión no es propia del colectivo LGTBI, sino que vemos eso en casi todas las organizaciones del campo popular. Claro. Yo diría que es un momento político que estamos atravesando. Bueno, como sindicato también al principio estábamos bastante soles, o sea, cuando fue el momento más crítico, ¿no? El de que no nos dejaban marchar por la calle, bueno, y también por eso es importante todo el nivel de articulación que podamos hacer entre diferentes sectores que apostamos a lo mismo, a reconstituir un tejido político que nos permita cambiar el gobierno, ¿no? Que es a donde apuntamos todos. Entonces, me parece que con diferentes temas o de diferentes maneras estamos todos un poco buscando eso. Nosotros a nivel sindical estamos dentro de lo que es el FRESU, que es el Frente de Sindicatos Unidos. Que es una imagen nueva, digo, es una figura nueva que aparece. Sí, incluso con sindicatos que son sindicatos de la CGT, como la UOM, pero bueno, que justamente buscamos un tejido, una articulación para dar la disputa y la lucha en defensa o en contra de las políticas que está implementando este gobierno. Me parece que a nivel del colectivo también existe, se puede, digamos, aplicar esta lectura, y nosotros también como sindicato estamos apostando a eso. Bueno, somos parte del espacio Orgullo y Lucha desde hace unos años, pero justamente buscando esto, ¿no? El impulso para la defensa de las políticas que están siendo atacadas, junto con discapacidad, género, todas las que nombró Marce y eso, ¿no? Obvio que es un momento muy difícil y para sectores que vienen como de lugares más vulnerables, digamos, es mucho más difícil todavía, ¿no? Es decir, hay diferentes lugares desde el cual partimos en las
cosas que estamos perdiendo. Como vos decías, una compañera trans que había entrado por el cupo se queda sin trabajo y seguramente no tenga casi red a la que recurrir. Claro. Bueno, son diferentes en ese sentido, pero hay obvio que hay personas que están pasándola peor que otras, ¿no? Algo que también este clima de época en realidad trae es nuevas prácticas o nuevas formas de participación política, ¿no? Siempre lo cuento, digo, un poco como mérito, pero un poco también como hallazgo o descubrimiento sobre la marcha, digo, las organizaciones de las cuales yo por ahí provengo, digo, son más hijas de las redes sociales, de esas nuevas formas de participación, no solo de las redes, pero sí gracias a las redes. Y empieza a haber el cruce de generaciones que estaban acostumbradas a otra forma de militancia, con las nuevas, generaciones que ya crecieron o que nacieron con derechos conquistados, con las que tuvieron que conquistarlos. Digo, ¿cómo ven ese diálogo intergeneracional entre quienes fueron o tuvieron que luchar cosas que no había y las nuevas generaciones que ya nacieron con luchas conquistadas, con otras conquistadas entre comillas, ¿no? Lo decimos. Y otras prácticas políticas. ¿Cómo ven ese cruce? ¿Lo ven armonioso? ¿Lo ven un poco más en tensión? Digo, creo que es complejo, ¿no? Digo, a mí me gusta preguntar eso porque como además trabajo con adolescentes, siempre les estoy preguntando cómo participan, cómo se enteran de cosas. De hecho, inclusive para ellos hasta Instagram es una antigüedad. Y yo me sorprendo porque digo, me sentí re moderno usando Instagram. Digo, ¿cómo ven ustedes ese diálogo? Yo creo que en principio, bueno, el diálogo es necesario. Sí. Porque en toda esta arremetida lo que vemos que hacen las ultraderechas es una desconexión con el pasado y una desconexión con la historia. Claro. Entonces, en ese sentido, las nuevas generaciones tenemos que buscar las formas de que esa conexión con el pasado en términos de la historia, de los logros que se han conseguido, porque también es este quiebre que pretenden hacer hacia la historia tiene que ver con los logros que hemos conseguido tanto como movimiento de mujeres, movimientos LGBTIQ+, y también como movimiento de trabajadores, porque hemos llevado adelante luchas y hemos tenido éxitos. Hay que buscar la forma de interactuar con las generaciones nuevas. No es fácil porque somos los que tenemos también otras formas de comunicarnos, de interactuar. Pero bueno, tenemos que ir viendo cuáles son esos canales por los cuales llegar a ellos, porque es cierto que, como vos decías, Instagram y otras redes no es que son inocuas. Claro. No son un elemento para la cocina, sino que tienen una intencionalidad, tienen un dueño, claro, que cada cosa que se publica ahí, que se ve y lo que no se ve, hay una intencionalidad empresarial detrás. ¿Sí? Claro. Así que bueno, hay que buscar las formas de sortear eso. Una de las formas sería de darse el cambio de gobierno es regulando las redes. Y bueno, empezar a tomar eso que por ahora es una especie de libertad empresarial salvaje, a que bueno, empieza a responder en términos sociales dentro de cada una de las sociedades en las que se despliega. Claro. ¿Y cómo ven ustedes estas nuevas formas de participación política? Digo, sacando el tema menores de edad, digo que por supuesto la participación tiene que ser diferente, regulada, y eso países como Australia y otros de la Unión Europea ya lo están haciendo, la prohibición de que menores de 16 años no accedan a determinadas aplicaciones. Pero digo, hay toda una franja en el medio que estamos los que no somos ni adolescentes, o sea, no somos Margarita, pero tampoco somos tan grandes, digo, y que tenemos esta incorporación y hasta estas prácticas. Digo, ¿cómo se lleva el sindicato o cómo se llevan ustedes con estas formas de participación? Hace unas semanas lo tuvimos ahí sentado a Nico Papalía, el autor de La Revolución de los Mandriles, y nos contaba, o por lo menos su percepción era, la discusión pública hoy está pasando por las redes sociales, ¿no?
No lo decía ni a favor ni en contra, sino como un dato. Como un dato. ¿Qué pasa cuando la discusión pública o de los temas públicos pasa por algo público, justamente? Y muchas veces, en realidad, está puesto más el foco en lo público que en esto, ¿no? En poder sentarse a dialogar. Porque claramente hay una intencionalidad en eso también. ¿Tienen alguna lectura? ¿Cómo se lleva el sindicato también con la comunicación digital? ¿No? Como pregunta muy concreta. Sí. Digo, ¿le prestan atención? ¿Creen que no? ¿Que sí? No sé. Es todo un tema y una discusión porque justamente, bueno, ya surgió esto de cómo relacionarte Claro. y cómo tener diálogo con los trabajadores en pandemia, ¿no? Claro. Porque ahí surgió un poco no sé, el ataque al corazón del trabajo sindical, que es dialogar con Claro. los trabajadores y trabajadoras que no estaban en lugar de trabajo, estaban en sus casas. Que es parte también, es otra discusión, es otra dimensión de eso mismo. Claro. Por ejemplo, el trabajo de plataformas o los que trabajan desde sus casas. Como secretaría, como sindicato, se le está dando mucha importancia a las redes. Como secretaría tenemos mucho trabajo en redes. Demasiado, me parece, a veces. Buscando este diálogo. Pero creo que cuando haces un encuentro presencial te das cuenta de la necesidad que hay de lo que vos decías, ¿no? De hablar y del intercambio. Claro. Hace poco nosotros hicimos un encuentro presencial hacía mucho tiempo con los que son delegados y delegadas de esta comisión CIOT. Y lo hicimos también por Zoom, se conectaron de varias provincias y lo que terminan diciendo es, bueno, es esto, gracias, porque necesitamos esto, necesitamos Claro. hablar, que nos escuchen, o sea, es algo tan, por ahí, tan básico, tan simple, pero al mismo tiempo yo creo que no podemos desconocer la importancia que están teniendo las redes. Claro. Yo lo veo, bueno, a veces charlando con gente que vive en provincia, trabaja ahí, o sea, no sé, una compañera de mis hijas trabajan muy cerca de casa, así que también su mundo es ahí, sobre todo en Lanús. Pero bueno, gente que te dice, no sé, ¿y cómo te enteraste? Y no, miré en TikTok. Claro. O sea, viene en el colectivo viajando, mirando videos de TikTok. Y así se entera. Entonces, evidentemente es una red que es que para muchos es el mundo. Es el mundo, lo que sucede. Claro. Pero creo que al mismo tiempo tenemos que volver a esto, a lo que decía antes, ¿no? De ir a las plazas, no sé, me parece que se va a recomponer políticamente el diálogo que en un momento, evidentemente, las organizaciones del campo popular algo se rompió, por eso ganó el que ganó y nos está gobernando. Pero ¿qué pasa en otras cosas? Yo el otro día me quedé con lo de la muerte del indio. Estaba mirando el día que hubo concentración en Plaza de Mayo y me pareció me impactó mucho un relato de una chica, dice, 19 años. Yo dice, del barrio de Walter Bulacio. O sea, yo conozco al indio porque en el barrio Walter Bulacio está muy presente. O sea, claro. Hay murales por todos lados. Entonces en La Matanza y yo me quedé muy impactada porque digo, evidentemente hay cosas en los barrios populares que están pasando que se nos está escapando. Claro. O sea, y eso no sé, no es TikTok, no Claro. es Instagram. O sea, le llegó al indio desde otro lado y desde la cultura popular, ¿no? Claro.
desde alguien que fue asesinado por la policía porque era fanático de Los Redondos, simplemente. Claro. O sea, Y como también no siempre, bueno, justo lo charlábamos en la grabación anterior con nosotros chicos, cómo tener este ojo afinado para distinguir lo masivo de lo popular, ¿no? Porque Instagram claramente es masivo, claramente, ¿no? Sería necio negarlo, pero digo, lo popular es esto que pasa, quizás a veces, muchas veces invisible, ¿no? Hay murales en los barrios, de historias que pasan y no nos enteramos. No son masivas, pero son populares, ¿no? Y justo ahora que estamos en una época de mundial, ¿no? Distinguir el juego de potrero, el juego de barrio, de esta industria futbolera, que es otra cosa, ¿no? Sí. Para ir como acercándonos al final, se me ocurre que en algún momento, para también tener una visión esperanzadora, esto va a pasar. Más tarde o más temprano esto va a suceder. Más tarde o más temprano nos reconfiguraremos como movimiento nacional y popular y volveremos a ser gobierno y nos va a tocar seguramente bailar con la más fea, le más fe, porque vamos a tener que reconstruir una situación muy, muy difícil. ¿Cuál desde su óptica es el desafío a futuro? Cuando esto pase, ¿qué vamos a tener que, quizás, para hacerlo más fácil, digo, acotarlo a nuestro campo, que quizás es el de la diversidad y el género? ¿Qué nos va a tocar reconstruir? ¿Qué vamos a tener como desafío a futuro? Es una pregunta compleja. El silencio también habla, claramente, pero yo realmente tengo algo digo... para decir, pero te doy la palabra. Bueno, yo creo que en principio una oportunidad histórica que tenemos a través de esta prueba de fuego que estamos atravesando tiene que ver para mí con el trabajo inconcluso de la identidad argentina. Claro. Entonces ahí lo ligo también con la cuestión LGBTQ+. La ley de identidad de género fue muy importante para nosotros. El saber quién uno es determinante en la vida de todos. Yo creo que el trabajo sobre qué es ser argentino, Claro. ¿sí? Quiénes estamos ahí dentro, es fundamental. Hay un discurso fantasiado de la Argentina blanca europea que bajó de los barcos, que incluso hasta lo trajo, bueno, un presidente con una formación universitaria, con lo cual... Y que forma universitarios. Y que forma universitario, con lo cual la universidad también tiene que hacerse una pregunta ahí, ¿qué universitario está formando y desde qué lugar, ¿no? Porque esta identidad inconclusa de los argentinos que reconoce hasta una pequeña parte como el todo, la verdad que es la que nos ha llevado hasta donde estamos. Yo creo que el primer punto que hay que abordar ahí, en la urgencia de todo lo que hay que hacer, es el trabajar sobre una identidad de qué es ser argentinos, quiénes estamos ahí dentro, discutir los racismos que no son propios, que son asusados desde fuera por siempre y que, bueno, que los neocolonialismos los toman y los reviven. Me parece que el primer paso es ese. Claro. Trabajar la identidad argentina, recuperar la presencia del Estado Nacional para poder... Argentina, una de las grandes falencias que tiene el secundario es que te cuenta que Argentina es un país más como si fuese España, Italia, y en realidad Argentina no solamente no es un país más, es el 8º país en extensión territorial, es un país que necesita estar integrado en distintos niveles, y uno de esos niveles en los cuales este gobierno está intentando desintegrarlo es a través del gobierno nacional. Claro. Ya el gobierno de Menem lo había desestructurado territorialmente con la eliminación de los trenes. Yo creo que hay que volver a reestructurar un Estado nacional que reconecte todo el territorio, que reconecte las provincias. Me parece que este paraguas de lo nacional hay que construirlo entre todos y después el resto de las cuestiones van a ser derivadas de eso, de quiénes somos y qué es lo que tenemos
enfrente. O sea, lo económico, para dónde ir, el tema de recuperar industrias, nuestros propios ríos, todas esas cuestiones tienen que ser consecuencia de lo más básico, que es saber quién uno es, para después saber qué es lo que quiere, con quién y con quiénes. Silvia. Sí, yo, bueno, Marce habló más de lo macro. Yo creo que nos debemos también algunas reflexiones y debates sobre lo que fue la experiencia del gobierno de Alberto, porque también desde ahí tenemos que aprender algunas cosas que creo que no se hicieron bien y en parte derivó también, no digo que sea responsabilidad de ese gobierno que haya ganado Milei, pero sí que algunas cosas no estuvieron bien. Hace poco nuestra secretaria de Género y Diversidad, Clarisa Gambera, en una charla que la invitaron, planteaba justamente, por ejemplo, la experiencia del Ministerio de Género y Diversidad, ¿no? Que fue una experiencia súper importante porque era poner en valor, digamos, o sea, esa política. Y sin embargo, o sea, fue un ministerio que fue loteado entre organizaciones políticas, o sea, eso es una realidad y no es no es ser libertario, digamos, plantear claro. que eso no estuvo bien y que se reflejó después en que tanto el cierre del ministerio como el cierre de un montón de otros espacios de la temática no fue defendido por nadie. O sea, te cierran un ministerio y o sea, no salió, salvo, digamos, los sindicatos y no todos tampoco a defender eso, porque creo que, bueno, eso, más allá de la vastedad de la parte del país, si no necesitas irte muy lejos, acá vas al conurbano y bueno, o sea, la gente no creo que vea por qué era necesario, por ejemplo, el ministerio, o en qué, o sea, las políticas públicas que llevaba adelante, porque no lo veían, porque no es parte de su realidad. Claro. Entonces hay que, recomponer también ese diálogo. Nosotros desde ATE, al principio, cuando eran los despidos, salimos con una campaña que era "Mi trabajo son tus derechos", ¿no? Y nos parecía que era un poco establecer este diálogo, explicar por qué, digamos, es importante que haya una oficina de desarrollo social a 50 kilómetros acá de la capital, para que no todo pase por la capital. Me parece que es importante y que es un trabajo arduo porque se retrocedió mucho a ese nivel, ¿no? A nivel conciencia, culturalmente, o sea, como dicen, algo tiene razón el gobierno, que la batalla es cultural. Claro. Y bueno, nosotros creemos que es importante darla al mismo tiempo que das el debate y tratas de construir una alternativa que yo creo que sí, que va a pasar. Todo va a pasar, pero el tema es cómo llegamos a ese momento. Claro. Cuán preparados, ¿no? Exacto, sí. Es importante eso también, para no repetir malas experiencias. Claro. Porque además ya habíamos pasado con Macri, pero bueno, sí, también estamos con esperanza y poniendo nuestro granito de arena para construir esa alternativa. Gracias por tomarse el tiempo de estar acá. Súper importante, Marce Yajari, Silvia Bergalio, de la Secretaría de Género y Diversidad de ATE Nacional. Gracias por estar acá. Yo soy Nico Cordone, esto es Posta para Volquete Stream. Si estás viendo este video, ya sabes lo que tenés que hacer. No me hagas repetírtelo. Dale like, suscríbete, compartí, comenta, mandáselo a tu amigo. Che, mirá,
Si la entrevista te resulta difícil porque estamos todos acostumbrados al tiempo TikTok de 1 minuto y medio, la ves en partes. La ves un rato hoy, un rato en el almuerzo de mañana, otro rato a la cena, se la pasas a tus papás, a tu mamá, a tu abuela, abuelo, tío, tía, que seguramente como son más grandes la van a poder ver, pero acompañada estamos tratando justamente de generar diálogos que creemos necesarios. Así que bueno, nos vemos en el próximo posta.